En Marcos 4, versículo 35, dice: al atardecer, Jesús le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Voltea al de al lado y dile: yo no sé tú, pero yo voy para el otro lado. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús de la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Así como muchos hubieran querido quedar hoy en la casa, ¿verdad? Los discípulos lo despertaron: maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron todos ellos. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio. Yo no sé por qué Jesús no le dijo silencio a los discípulos, ¿verdad? Porque los llegó a interrumpir en el suelo. Si hubiera sido yo le hubiera dicho a todos ellos que se callaran, no a las tormentas, porque yo duermo bien tranquilo cuando hay una gran lluvia. Pero él le dijo a las tormentas, al viento y a las olas: silencio, cálmense. Y de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Imagínese que Jesús le diga eso a usted. Y los discípulos, imagino, en todo ese silencio profundo, donde nada más tal vez se medio escuchaban un poquito las olas pequeñas del mar, o del agua en este caso, estaban completamente aterrados. ¿Quién será este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. ¿Quién será este hombre al que estamos siguiendo? ¿Quién será este hombre que no nada más miramos como sana personas y resucita gente que está completamente muerta, sino quién será este hombre que incluso la naturaleza lo obedece? Y aquí están las noticias. Ese hombre es Jesús, es tu Salvador, es tu Dios. Y ese hombre está hoy aquí para callar todas las tormentas de tu vida, todos los problemas que tú has estado viviendo, porque mayor a la tormenta que tú has estado viviendo es el propósito de parte de Dios en tu vida. Cierra tus ojos ahí. Señor, gracias por este día, gracias por este momento. Espíritu Santo, yo te pido que tú puedas hablar a cada uno de los que estamos acá, Señor Jesús, porque hoy venimos acá para poder reunirnos en tu presencia y que tú puedas dar una palabra a nuestros corazones. Te pido, Señor, que tú nos puedas ir perfeccionando todos los días, a pesar que hoy estemos viviendo tormentas y problemas que parecen que nos están destruyendo por completo. Y te damos gracias, porque a pesar que hay un mal tiempo, contigo todo tiempo es perfecto. En el nombre poderoso de Jesús, toda la iglesia dice, muy bien, denle un fuerte aplauso al Señor, tome su lugar. Aquí nosotros estamos en una historia muy conocida, una historia que en la Biblia muchos de nosotros tal vez la hemos leído, la hemos escuchado en algún lugar, en alguna prédica, en algún sermón. Y esta historia tiene muchas sorpresas. Cuando yo la estaba leyendo, pues como ya es una historia que se ha predicado muchas veces, tal vez uno puede cometer el error de leer lo que ya sabe uno, ¿no? ¿Verdad? En lugar de dejar que Dios cautive el corazón de uno nada más pasar por la historia desapercibido. Pero había un par de cosas que me llamaron la atención, que creo que el Señor estaba tocando en mi corazón para poder hablar a cada uno de los que estamos acá. Y la primera es de que esta no era una tormenta de lluvia. Lo que estamos viendo acá era una tormenta de viento. De hecho, aquí el que está escribiendo este libro, que es Marcos, que escribe este capítulo y en este pasaje, en la parte donde dice, en el verso 36, así que dejaron las multitudes y salieron con Jesús a la barca. 37, pronto se desató una tormenta feroz. Esa palabra tormenta feroz en el griego se dice la laipsi. No sé si lo estoy pronunciando bien o no lo estoy pronunciando bien, pero el significado de la laipsi es prácticamente un ciclón. Traducido a hoy en día es como una tormenta de vientos, un ciclón para todos los meteorólogos de la casa. ¿Algún meteorólogo aquí?
Nadie. Ok, yo voy a ser su meteorólogo hoy. Un ciclón es donde se unen todos los vientos y donde hay una mezcla de vientos. A diferencia de un tornado, un ciclón es donde hay una tormenta en ese punto exacto donde hay un montón de vientos. Podríamos decir que un ciclón es el punto donde convergen muchos vientos en un mismo punto. Ahora, ¿por qué esto es importante? Es importante porque el Señor me mostraba que muchos de nosotros en nuestra vida, a menudo y constantemente, estamos enfrentando muchos problemas que están convergiendo en un mismo punto. Porque somos seres humanos, nosotros podemos resolver un problema o nosotros podemos manejar un problema. Pero la situación se pone difícil cuando no nada más un problema, sino cuando viene un segundo problema, luego un tercer problema, luego un cuarto problema, y estamos al punto de si nuestro esposo estornuda, explotamos por completo, porque son demasiados problemas que están convergiendo en nuestra vida, que cualquier cosa nos frustra, cualquier cosa nos llena de ansiedad, cualquier cosa nos saca de nuestras casillas, porque son demasiados problemas convergiendo en un mismo punto. Y muchos de nosotros tenemos perdón, aquí, ¿me están escuchando todo bien o se me está yendo? ¿Se me está yendo? Cambiamos aquí a Denle un fuerte aplauso a toda la producción, por favor. 1, 2, muy bien. Es que estamos estrenando un nuevo micrófono, estamos aprendiendo a usarlos. Así que un aplauso a Leonardo, que está sirviendo en la iglesia. Entonces, así como ahorita hay muchos problemas en la iglesia que están convergiendo, ¿verdad? Tenemos micrófonos nuevos, personas nuevas, niños que vienen, que van, y a menudo uno le toca que resolver muchas cosas a la vez, ¿verdad? No nada más son los problemas que tenemos en el trabajo, también son los problemas que tenemos tal vez en la escuela, los problemas que tenemos con los niños, los problemas que tenemos con nuestros padres y los problemas que hay en el país. Y hay muchas cosas que empiezan a converger y a suceder en nuestra vida y nos encontramos en esta gran tormenta donde nosotros no sabemos qué hacer. Y por eso yo a este mensaje le llamé la tormenta perfecta. Porque la tormenta perfecta es aquella que no es nada más una lluviecita, sino que es donde se mezclan diferentes vientos, donde se mezclan muchas cosas, ¿verdad? De hecho, hay tormentas que son tan perfectas que los meteorólogos la tienen marcada y dicen, esta tormenta sucedió en 1650 y volvió a suceder en 1830 y volvió a suceder en 1945 y va a suceder ahora en el 2025. ¿A usted no le da miedo cuando dicen, esta tormenta no había estado en la tierra hace 100 años y ahora mañana va a venir esa tormenta aquí? ¿Cómo usted se sentiría si escucha eso? El otro día yo escuché una noticia como esa y no sabía cómo sentirme, porque era como la tormenta perfecta en el momento perfecto, ¿verdad? Pero nos iba a lastimar a todos nosotros. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque aquí nosotros estamos viendo no nada más los vientos que están sucediendo a los discípulos, sino que también estamos viendo otras cosas que están convergiendo y causando un problema. Antes de todo problema, nosotros miramos una palabra de parte de Dios. Aquí es donde quiero que usted me ponga mucha atención. Ellos, antes de meterse a lo que conocemos como la tormenta, que luego ellos iban a molestar a Jesús para sacarlo de ahí, ellos ya habían recibido una palabra de Dios. Dios les había dicho a ellos, vamos a ir al otro lado. Ellos ya habían tenido una palabra del Señor y no nada más eso, sino que también ese mismo Señor les había dicho a ellos, sígueme porque yo te convertiré en alguien. Pero luego ellos se encuentran en un momento donde ellos no sabían si iba a existir un alguien después de esta tormenta, porque no sabían si iban a poder sobrevivir. Pero ya tenían una palabra de Dios. De hecho, en la orilla Jesús había predicado durante horas. Ellos ya tenían una palabra del Señor y ese creo que pudiera ser como uno de los primeros vientos en nuestra vida. Dios nos da una palabra a cada uno de nosotros. Tenemos una palabra de parte de Dios. No sé qué palabra el Señor te ha dado, pero aquí habemos múltiples personas que a lo mejor el Señor te da una palabra de sanidad. A lo mejor el Señor te da una palabra de unidad familiar. A lo mejor el Señor te da una palabra de libertad financiera. A lo mejor el Señor te da una palabra de que todas esas
esos dolores de tu corazón van a ser sanados. Yo no sé, pero todos acá tenemos diferentes palabras de parte del Señor. Y ahí es donde empieza el problema. Porque muchos queremos una palabra de Dios, pero no nos damos cuenta que cuando recibimos una palabra de Dios, empieza todo el problema realmente. Y es lo que vamos a ver hoy, porque el primer problema de ellos no era la tormenta, era una palabra de parte de Dios que iba a causar la tormenta. Porque muchas tormentas en nuestra vida las causan las palabras de Dios. Pero cuando Dios te da una palabra, el enemigo se para y empieza a pelear en contra de ti. Así que si hoy tú estás viviendo una tormenta, es porque tienes una palabra de parte del Señor y el enemigo está tratando de detenerte para que tú alcances eso que el Señor te prometió. Así que toda tormenta empieza con una palabra de Dios. Así que sígame. Número 2, ellos tenían obviamente lo que conocemos, el problema de los vientos. Esto que se opone a la palabra del Señor. Todos nosotros tenemos problemas que vienen en nuestra vida que se oponen a la palabra de Dios. Como el viento se estaba oponiendo a la palabra de Dios. El viento se estaba oponiendo, que no los quería dejar pasar a ellos al otro lado y por lo tanto no dejar que la palabra de Dios suceda. Y nos pasa a todos nosotros. Tal vez estamos enfermos y recibimos una palabra del Señor que vamos a ser sanos, pero todos los días tenemos que vivir con el problema del dolor. Tenemos que vivir con el problema de ver el resultado médico. O tal vez el Señor nos dijo a nosotros que vamos a ser libres financieramente, pero todos los días tenemos que andar bregando con las llamadas del banco porque tenemos 3 meses atrasados en la renta. Y tenemos todavía esta palabra, pero seguimos teniendo este problema que no nos deja llegar al otro lado para ver el cumplimiento de parte de Dios. Y ahí empieza a surgir el inicio de esta tormenta, pero todavía no es perfecta. Porque a pesar de que ellos tenían la palabra de Dios, el problema que se oponía a la palabra de Dios, luego ellos tenían la responsabilidad de mantenerse a flote y cuidarse los unos con los otros entre los discípulos. Y nosotros no nada más tenemos una palabra que Dios nos dio y todavía algo que está oponiéndose a la palabra, sino para ponerlo más sabroso en nuestra vida, porque usted sabe que la vida se pone bien sabrosa a veces, ¿verdad? Para ponerlo más sabroso, nosotros tenemos la responsabilidad de nuestros hijos. Tenemos la responsabilidad que de pronto nuestros padres vienen a vivir a casa. Tenemos la responsabilidad que otra gente depende de cada uno de nosotros. Y tenemos que lidiar no nada más con la palabra de Dios, no nada más con los vientos en contra, sino que también que hay gente que depende de nosotros. Y tenemos que ver cómo mantenemos este barco a flote. Pero todavía no es la tormenta perfecta, porque aquí viene la salsa maestra, la guinda en el pastel. Y es que a pesar que Dios nos ha dado una palabra en el pasado, a pesar que hay vientos que están en nuestra contra y tenemos todavía gente o incluso algún tipo de responsabilidad como un negocio, una casa o lo que sea, esta es la parte más fuerte de todas. Y cuando todo eso se junta, hay un silencio de Dios. Hay un silencio completo de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué haces tú cuando tú tienes una palabra de parte de Dios, tienes problemas, tienes responsabilidades que cumplir y encima de todo eso, Dios está callado? ¿Qué tú haces cuando la tormenta perfecta llega a tu vida? Y por eso a este mensaje le he titulado La tormenta perfecta en nuestra vida. Porque la tormenta perfecta es cuando tú sabes que tienes una palabra de parte de Dios, pero Dios no continúa hablando. Y encima de eso tienes que enfrentarte a vientos contrarios. Y encima de eso tienes que cuidar a gente que va contigo y está a tu cargo y tú eres responsable de cada uno de ellos. ¿Qué tú haces en esos momentos que tú estás en medio de un lago y no puedes tirarte porque te vas a morir ahogado? Tampoco te puedes rendir porque tienes personas que están a tu cargo. ¿Qué es lo que tú haces? Y la razón por la cual yo le llamé la tormenta perfecta es porque yo estoy 100% seguro de que nuestros problemas son perfectos. Ahora, ¿por qué digo eso? Digo que nuestros problemas son perfectos porque tenemos que entender lo siguiente: no hay ningún problema malo. Aquí es donde se pone divertido y nada más estoy en mi introducción, así que síganme para que yo pueda avanzar.
No existe ningún problema malo. ¿Sabe por qué? Porque todos los problemas que usted está viviendo y ha de vivir son problemas perfectos que se unen a la tormenta perfecta de su vida, porque aquí están las buenas noticias. Todos los problemas perfectamente malos que usted tiene están metidos en una voluntad perfecta de un Dios perfecto que designó para usted una tormenta perfecta para llegar al destino perfecto que Dios tiene para usted. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Lo que le quiero decir es de que si hoy usted tiene una tormenta perfecta de problemas, nada más es la señal de que tienes un destino perfecto de parte de Dios. Jesús cuando dijo vamos al otro lado, ¿ustedes creen que eso sorprendió a Jesús? Para nada. No hay nada que sorprenda a Jesús, no hay nada que sorprenda a Dios. Cuando Él se levantó, Él no dijo, oh wow, no me había dado cuenta que no había una tormenta. A Dios no lo sorprenden tus problemas, no lo sorprenden las tormentas, no lo sorprenden cada una de estas cosas, porque Él sabe que todo está en el momento y en el tiempo perfecto. Así que es lo que quiero decir. Muchos de nosotros a veces decimos, es que estoy pasando por un mal momento, no perdí mi trabajo, es que estoy pasando por un mal momento, a mi mamá la diagnosticaron de cáncer, es que estoy pasando por un mal momento, estoy a punto de perder mi casa. Y yo me he dado cuenta de una cosa: Dios nunca ha perdido el control del tiempo. Y nosotros decimos, hay malos tiempos y buenos tiempos, pero para Dios no hay malos tiempos, porque incluso los buenos y los malos, todos están metidos en el tiempo perfecto de Dios. Así que toda tormenta que tú vivas, quiero que tú sepas, lo número uno es que es una tormenta perfecta, porque Dios la ha designado para llevarte a ti al destino perfecto, porque es la obra de un Dios perfecto en tu vida. Así que quiero que entiendas lo primero, ¿qué es eso? Tus problemas son perfectos, porque en tu barca y en tu vida va un Dios perfecto. Así que no importa, no puedes decirme ya. En Fuente no podemos decir, estoy pasando un mal momento. Tienes que decir, estoy pasando un momento malo, que es perfecto en las manos de Dios. Amén. Creo que tengo que repetir eso. Tenemos que decir de ahora en adelante, estoy pasando un momento perfecto, aunque sea malo, porque está en las manos de un Dios perfecto. Amén. Así que nosotros quiero que hoy podamos ver estas tres áreas muy importantes en nuestra vida. Y creo que el Señor va a hablar hoy. Acá miramos tres cosas que están hablando, tres cosas que se están moviendo. Una de esas cosas que nosotros miramos que habla al principio, pues es Dios, ¿no? Dios habla, Dios da una palabra y dice, vamos al otro lado. La segunda cosa que nosotros miramos que está hablando, o al menos que está haciendo ruido, es el viento, ¿verdad? Porque el viento se escucha y podemos decir que en cierto sentido el viento habla. Y a muchos de nosotros el viento nos puede dar miedo. La tercera cosa que miramos ahí es a los discípulos gritando, ¿verdad? Y todos estos sonidos se mezclan, la palabra que Dios da, lo que el viento hace que se escuche cuando choca el barco y las olas del mar, y los discípulos gritando. Y encima de todo eso había otro sonido que no estaba sonando, que era la voz de Jesús. Así que hoy quiero que podamos ver cada una de estas cosas que creo que de parte del Señor nos están diciendo algo. Lo primero que quiero que miremos es el silencio de Dios. Si ustedes están apuntando ahí, para todos los cristianos que realmente apuntan, la primera pregunta que quiero tratar de resolver es ¿qué hacer con el silencio? La segunda pregunta que hoy quiero resolver es ¿qué hacer en la dificultad? Y la tercera pregunta que quiero resolver es ¿qué hacer en el temor? Así que metámonos primero a qué hacer en el silencio. Como había dicho previamente, Jesús había hablado demasiado en la orilla. Jesús había dado mucha palabra en la orilla. Si usted lee todo Marcos 4, se va a dar cuenta que empieza el capítulo con Jesús predicando. Se va a un capítulo anterior en Marcos 3 y se va a dar cuenta que Jesús estaba predicando. Jesús había predicado por días, por horas, durante mucho tiempo. Por lo tanto, había una carga demasiado pesada de palabra. El Señor había hablado demasiado en la vida de cada una de las personas que lo habían escuchado, y los discípulos no eran la excepción, porque el Señor también estaba predicándole a los discípulos. Pero luego, cuando se montan a la barca y empiezan a caminar, o mejor dicho, empiezan a navegar hacia el otro lado, nosotros miramos que el Dios que había dado mucha palabra, ahora tiene mucho silencio. Y a menudo en nuestras vidas es así, ¿no?
A menudo Dios al principio para llamarnos, el Señor nos da palabra tras palabra y el Señor pone cosas en nuestro corazón y tal vez el Señor te ha hablado múltiples veces, tal vez desde que eras pequeño o tal vez hace unos meses, pero el Señor te ha dado palabra tras palabra, tras palabra, tras palabra, pero llega un día en la vida, que yo le diría la mayoría de los días de la vida, donde hay un silencio. Porque al inicio de todas las cosas hay mucha palabra. Antes de que tú emprendas, viene un profeta, viene el pastor, viene una persona, vienen tus amigos, vienen tus papás y te empiezan a dar palabra, te empiezan a alentar antes que te mudes. El Señor te empieza a hablar, vamos, y hay una motivación y te dice, vamos a llegar al otro lado, lo vas a alcanzar, vas a hacer esto. Y el Señor empieza a darte palabra tras palabra tras palabra, pero durante el camino, silencio. El inicio es bien fácil para todos nosotros. El camino es bien complicado porque nadie escucha nada. Porque pareciera que Jesús está durmiendo. Y yo creo que uno de los objetivos primordiales de Jesús con cada uno de los discípulos era enseñarles algo. Y por eso es de que hoy estoy predicando este mensaje, porque creo que el Señor quiere enseñarle algo a cada uno de los que estamos acá. Y lo primero es que este silencio que Jesús estaba haciendo delante de los discípulos, estaba enseñándoles algo que no les iba a enseñar ningún otro mensaje. Porque hay mensajes que se predican sin necesidad de que una persona hable. Y creo que Jesús estaba predicándoles a ellos un mensaje guardando un silencio. Porque a veces cuando Dios guarda un silencio nos está enseñando algo que las palabras no pueden enseñar. Y yo creo que el Señor te ha estado enseñando algo a ti que ningún profeta te puede profetizar, que ningún pastor te puede predicar y que ningún libro te puede enseñar cuando tú lo leas, porque ese es el Dios del universo, el que creó todos los lenguajes. Y tenemos que entender algo muy importante, que a veces el lenguaje no puede contener lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros y no puede contener el significado, el amor y la profundidad que Dios nada más puede poner en tu espíritu. Por eso los mejores mensajes creo que no son aquellos que se hablan, sino que son aquellos que se reciben en el corazón. Y cuando alguien te pregunta, ¿y qué te pasó? ¿Qué te está hablando Dios? Tú ni siquiera tienes la menor idea, porque no sabes cómo traducir el mensaje de Dios al español, al inglés, al portugués o en idioma de señas, porque así es como Dios habla. ¿Me siguen o no me siguen? Entonces yo creo que Dios estaba tratando de comunicarles, o mejor dicho, capacitarlos a ellos. Porque en la iglesia hay una frase que se dice mucho. Y la frase que se dice mucho es que Dios te llama sin importar que tú seas capacitado. De hecho está en la Biblia. Dios no llama a la persona que tiene un degree, a la persona que tiene, lo dije mal, perdón, mi esposa cada vez que digo algo en inglés, cuando digo YouTube, ¿cómo se dice YouTube? ¿Cómo se dice? ¿Lo dije bien? Después se va a burlar de mí. Bueno, Dios no te llama porque tú tengas algo, ¿verdad? Porque tú tengas un degree, porque tú tengas un diploma, porque hayas salido de Harvard, porque tú tengas la mayor experiencia. Y está en la misma Biblia, porque al que Dios llama, Él capacita. Ahora, yo creo que esto es bien importante. Cuando Dios te llama, Él no te quiere mantener donde tú estás, sino que el llamado de parte de Dios no es porque tú ya estás listo, es porque Dios te está llamando a ser capacitado. Y muchos de nosotros pensamos que Dios me está llamando a mí porque ya estoy listo, porque ya puedo agarrar un micrófono, porque ya puedo levantar un negocio, porque ya puedo unir a mi familia. Y ahora como Dios está conmigo, yo puedo hacer cualquier cosa. Y la realidad es que no es así. Si tú te acabas de meter con Dios ahorita y llevas un par de meses con Dios, llevas un par de años con Dios, o a lo que Dios te está llamando ahorita, si tú sientes que hay un gran silencio de parte de Dios, es porque Dios te está capacitando. Porque nosotros no podemos venir y decir, si Dios me llamó, pues ya estoy listo. No, ese mismo Dios te va a capacitar para algo que ningún humano te puede capacitar, ningún lenguaje te puede enseñar y ninguna clase te puede mostrar. Y por eso es de que yo creo que lo primero que Jesús estaba haciendo con ellos es que los estaba llamando a ellos, a pesar que no eran capaces, pero los estaba llamando a un camino donde los estaba capacitando para poder llegar al otro lado. Y muchos de nosotros le hemos pedido a Dios que nos use, pero no estamos dispuestos a poder pasar por medio del fuego para ser afilados, para ser preparados, para llegar a la guerra. Una buena espada tiene que ser afilada, tiene que ser pasada por el fuego para que la puedan utilizar en la guerra, para que la puedan utilizar para poder batallar. Así que solo el fuego puede preparar a una espada para la batalla. De la misma manera, hay mucha gente acá que quiere ser libre financieramente, que quiere que Dios les ayude en sus finanzas. Y la realidad es de que no hay persona que tenga demasiado dinero, que sepa administrar su dinero, que no haya pasado y vivido escasez.
Porque no hay mejor maestro que la escasez. Y a veces la escasez nos enseña lo que $1,000,000 no nos puede enseñar. Y por eso es de que el Señor te ha estado pasando a través de cada una de estas cosas para que tú logres aprender a, si tú puedes manejar nada más $5, vas a poder manejar $5,000,000. Porque Dios no llama al capacitado, pero se asegura que esa persona cuando llegue al otro lado esté lista. Así que Dios te está llamando a cruzar para poder capacitarte. Porque el objetivo de Dios no es nada más llegar al otro lado contigo. El objetivo de Dios no es nada más llevarte al otro lado de la tormenta, como todas nuestras oraciones, ¿no? Señor, llévame al otro lado de la tormenta. No, Dios lo que quiere es formarte en medio de la tormenta. Que la tormenta sea ese fuego, que la tormenta sea ese maestro, que la tormenta sea eso que ninguna palabra te puede enseñar. Ahora, ¿qué es lo que tiene que ver todo esto con el silencio de Dios? Muy sencillo. La voz que te llamó, ese hombre, esa persona, Jesús, que pronunció una palabra y te llamó a ti. Esa persona que te dio una palabra, que te dio una promesa, que habló al inicio en la orilla del lago y ahora no está hablando, te está mostrando una cosa. Y es que yo quiero que nosotros entendamos lo primero hoy, y es que el silencio es una señal. Diga conmigo, el silencio es una señal. Y quiero que entendamos lo siguiente. Jesús, cuando Él vino y empezó a hablar, empezó a llenar a los discípulos de palabra, los empezó a llenar de fe. De hecho, lo que Él estaba predicando, si usted lee Marcos 3 y el principio de Marcos 4, antes de que se suban ellos a la barca, el Señor estaba enseñando a cada una de las personas acerca de fe. Antes de que se suban a la barca, Jesús les estaba enseñando a los discípulos cómo es la fe y que es como un grano de mostaza. Les estaba enseñando cómo tener fe, pero creo que ahorita Jesús les iba a dar a ellos una demostración magistral de realmente cómo se usa la fe. Y por eso es de que Jesús viene y Él guarda silencio. Y yo creo que una de las razones por las cuales Él guarda silencio era porque Él ya había terminado de hablar e iba a empezar a actuar. Él ya no quería seguir hablando, Él quería empezar a mover sus manos. Él iba a demostrarles a ellos cómo se utiliza su fe. Y por eso Él duerme y luego se levanta y calla a toda la tormenta. Porque Él les iba a demostrar a ellos cómo esa fe se usaba. Ya la clase de hablar, ya la prédica se había acabado y ahora llegaba el momento de demostración. ¿Qué es lo que le quiero decir a usted en el día de hoy? El Señor le ha dado palabra a su vida. El Señor ha predicado algo en su corazón, en su familia, y haya depositado algo en usted. Y ahorita, si usted se encuentra en un momento de silencio, es bien sencillo. Porque el Dios que te dio una palabra, el Dios que habló al inicio, te está mostrando, te está dando la señal que Él ya no va a usar más la boca y Él está usando ahorita sus manos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? En otras palabras, lo que Dios te está diciendo es de que Él ya no va a seguir hablando en tu vida hasta que se termine y se cumpla la palabra que Él te dio. Y Él está trabajando, Él se está moviendo, Él está usando sus manos, porque Él ya no está usando su boca, Él está usando sus manos para demostrarte a ti que Él se está moviendo. Así que el silencio nada más es la señal de que Dios ya no está usando su boca, está usando sus manos para hacer lo que Él te dijo que iba a hacer. Si hoy tú estás viviendo un silencio de parte de Dios, es simple y sencillamente Dios obrando en tu vida. Porque yo no sé ustedes, pero Dios nunca duerme. En la Biblia dice que Él nunca duerme y Él está pendiente siempre de ti. Jesús no estaba durmiendo como un hombre. Quiero que sepan de que ese hombre que estaba ahí era el rey del universo. Él no estaba durmiendo como nosotros, que soñamos con muchas cosas o perdemos la conciencia cuando estamos durmiendo. Jesús estaba pendiente, trabajando y moviendo sus manos para que la tormenta perfecta llegara a la vida de los discípulos y enseñarles a ellos qué es fe. Materializando lo que Él había enseñado en la pizarra, ahora lo iba a enseñar en el campo de juego. Y les iba a mostrar a los discípulos que Dios no es nada más un Dios que habla, es un Dios que hace. Y ahora tú no nada más recibirás palabras en tu vida. Tú verás cómo esa palabra se cumple y se hace para tu vida, para tus finanzas, para tu familia, para cada parte de tu ser. Esa palabra se va a hacer real en tu vida. Yo no sé si hay alguien que pueda creer eso aquí. Muy bien. Así que, ¿qué hacer con el silencio?
Muy sencillo, entender que es nada más la señal de que Dios está obrando. Segunda pregunta, ¿qué hacer en la dificultad? Porque tenemos ahorita los vientos que vienen en nuestra contra. Tenemos nosotros esta dificultad que nos está impidiendo llegar a la palabra de Dios que está al otro lado. ¿Qué es lo que hacemos con esta tormenta? ¿Qué hacemos con estos vientos contrarios? Los otros días, esta semana, para todos aquellos que viven aquí en Dallas, bueno, aunque con mi esposa nosotros vivimos un poquito más para allá, más cerca de Fort Worth, los otros días había una tormenta de rayos, un thunderstorm. ¿Lo dije bien? Ok. Había una tormenta de rayos y a mi esposa, como es de Puerto Rico, ¿todos los puertorriqueños dónde están aquí? No, hoy sí no le hicieron nombre al puertorriqueño. Tienen que hacer más bulla. ¿Dónde están los puertorriqueños? Muy bien. Tienen que salir con tambores y un montón de cosas, con la parranda. ¿Dónde están de verdad? Hay que encender a los puertorriqueños de este lugar. Bueno, lo que quería decir es de que pues obviamente en Puerto Rico una tormenta no es tan bonita, ¿verdad? Una tormenta puede llegar a destruir diferentes tipos de lugares. De hecho, nosotros como iglesia, nuestra iglesia se destruyó en Puerto Rico por una tormenta. Entonces a mi esposa no le gustan las tormentas porque ella sabe que las tormentas pueden destruir tu casa, tu vida o tu iglesia, ¿verdad? Yo que soy de Guatemala, que prácticamente es una selva, con nosotros no, nosotros las tormentas son nuestro día a día y no son tormentas destructivas, y por eso a mí me encantan las tormentas. Ahorita mi hijo, que él se duerme nada más con ese sonido que le ponen, que es como shh, para que se duerma, brown noise, white noise o lo que sea. Lo dije mal también. Ok, muy bien. Tengo que mejorar mi inglés aquí, mis maestros no me están enseñando. Ruido blanco, pues, ruido café, ya. El punto es de que yo le pido a mi esposa que ponga sonido de tormenta, ¿verdad? Y hay una aplicación que a mí me gusta escuchar los truenos. A mí personalmente me gusta escuchar los truenos. Le digo, pero ponele truenos. Con eso yo duermo más relajado. Y ella, no, a mí me dan miedo los truenos, ¿verdad? Y me da risa porque esta semana ella de la nada estaban sonando los truenos, y a veces cuando suenan los truenos ella solo grita, ¿verdad? Y en una de esas ella gritó y me dice, Ludin, hace algo. Y yo como, ¿y tú qué crees, que yo soy Jesús o qué? ¿Verdad? Yo no puedo venir y calmar las tormentas, ¿verdad? No puedo hacer eso. Y yo creo que con Jesús en este momento estaba tratando de enseñar a los discípulos algo más que nada más calmar las tormentas. Estaba tratando de enseñarnos algo más profundo a nosotros que nada más alzar nuestra voz, porque la realidad es de que cualquier persona puede alzar su voz y decirle a algo, ¡cállate! Es fácil tener miedo y reaccionar al miedo, y cualquiera pedirle la cosa que te da miedo que se calle. Todo el mundo lo puede hacer, hasta un niño puede levantarse en contra de una tormenta, de un problema o de un perro que está ladrando y decirle, cállate la boca porque me das miedo. Cualquiera puede hacer eso. Y por eso creo que Jesús estaba durmiendo. Por eso creo que Jesús estaba descansando. Porque la enseñanza de Jesús iba más allá de nada más venir y callar la tormenta. La enseñanza de Jesús iba muchísimo más profunda. Yo creo que Jesús no quería enseñarles a ellos cómo callar tormentas, sino cómo aprender a dormir en medio de ellas. Creo que Jesús les quería enseñar a ellos a cómo no hacerle caso a algo que está haciendo tanto ruido en nuestra vida, que está moviendo todo nuestro alrededor, y entender que ese algo no tiene autoridad sobre ti. A veces la gente más insegura es la que más habla, y a veces nosotros queremos con nuestra inseguridad venir y reprender todo. Yo reprendo esto, reprendo lo otro. Y el que está hablando es tu inseguridad y no tu fe. A veces nada más el reprender es pensar que Dios no está a tu lado, porque el que sabe que tiene al que creó todo el universo a veces ni siquiera tiene que hablar, porque no le molesta que el mundo se venga para abajo, porque sabe quién venció al mundo. No estoy diciendo que no reprendamos las cosas, lo que estoy diciendo es de que creo que Jesús iba más profundo que una simple reprensión. Jesús les estaba enseñando a algo muchísimo más grande. Porque quien tiene problemas de inseguridad habla. Y las tormentas en nuestra vida son inseguras. Es el enemigo atacándonos a cada uno de nosotros. Y el enemigo lo único que puede hacer es hablar. Y lo hace muy bien. Que no se calla.
Y por eso los problemas están una y otra vez encima de nosotros. Los tenemos en la nuca acá todos los días, 24/7. Los vientos no se callan, los truenos siguen sonando y no se calla el problema. No nos deja dormir. Nos levantamos y seguimos pensando en los truenos, seguimos pensando en los vientos, seguimos pensando en lo que tenemos que hacer, cómo lo podemos solucionar, cómo podemos salir de esta. Y esos nunca se callan. Y lo mismo, así como una persona que tiene inseguridad no se calla, también la persona que no tiene autoridad. El que no tiene autoridad sobre nada va a repetir y repetir y repetir y repetir y repetir hasta convencer a alguien. Yo me recuerdo cuando yo era muy chiquito, yo siempre he sido muy bueno con mis palabras. Hello, por eso predico, ¿verdad? Siempre fui muy bueno con mis palabras. Y yo siempre trataba de convencer a mis papás a que hicieran lo que yo quería, ¿verdad? Pero mi mamá nunca caía. Nunca. Yo sé que ella está viendo este video. Yo te amo, mami. Ella nunca caía, ¿verdad? Y yo trataba siempre de hablar y ver cómo yo me podía salir con la mía. Y yo nunca me callaba. Y mi mamá siempre se cansaba y llegaba a un punto donde decía: ¿y tú qué te crees? ¿Tú crees que tú te mandas a ti mismo? Tú solo mandas tus calzones sucios, me decía. Y era la verdad. Pero me recuerdo que en la casa, cuando algo esa mujer quería hacer y lo decía, ella no tenía que repetir ni una vez. Ella decía: se hace esto. Y mi papá lo hacía ayer. Yo lo hacía ayer, porque es el poder de todas las mamás. Y por cierto, la otra semana vamos a celebrar a las mamás. ¿Dónde están todas las mamás aquí? La otra semana las vamos a celebrar, así que tienen que venir bien bellas la otra semana. Le hemos llamado el día del vestido. Pero bueno, no me tengo que distraer. Lo que les quiero decir con esto es que la persona que no tiene autoridad nunca se va a callar y siempre va a seguir hablando. Y tus problemas en tu vida no se callan porque no tienen autoridad en tu vida. Y te siguen hablando, te siguen susurrando al oído, te siguen repitiendo que no lo vas a lograr, que no lo vas a alcanzar, que aquí vas a terminar, que hasta aquí llegó tu vida, no vas a llegar al otro lado. Pero no tienen autoridad, y el Señor me manda a decirte que lo que no tiene autoridad sobre tu vida se quiere repetir y te está hablando y te está hablando y está haciendo ruido en tu vida. Y por eso es de que el Señor no repite las cosas dos veces. Por eso es de que Él está en silencio, porque Él sabe que dio una palabra en el inicio, no tiene que repetirla, porque Él tiene más autoridad que el problema, tiene más autoridad que las situaciones que te están bar de decir a ti que no vas a alcanzar, que no vas a llegar. Quien tiene la autoridad nada más lo dice una vez. Así que ¿a quién tú le vas a creer? ¿A la persona que no tiene autoridad? ¿A la persona que es insegura? ¿Al problema que está viendo nada más cómo ver que tú te caigas para aprovecharte de ti? ¿O al Dios que te prometió que tú ibas a llegar al otro lado? Porque ese Dios no repite dos veces. Ese Dios no va a venir y devaluar su palabra. Porque si Él lo dijo una vez es más que suficiente. Él dijo una vez: háganse los cielos, hágase la luz, y se hizo. Él dijo una vez que se resucite Lázaro, y resucitó. Él nada más necesita decirlo una vez. Y si Él lo dijo una vez en tu vida, así va a ser. Porque las tormentas no se callan, de verdad. Y a veces pensamos que las tormentas son los profetas de nuestra vida, porque tratamos de descifrar cómo esto va a terminar después de esta tormenta. Y todos nosotros tratamos de leer nuestra vida, ¿no? Todos tratamos de ver cómo va a terminar esta situación, hacia dónde vamos a llegar, qué es lo que va a suceder. Porque las tormentas hablan, las situaciones hablan, ¿o no? Nosotros tratamos de descifrar qué es lo que está pasando, qué va a pasar con el gobierno, qué va a pasar con migración, qué va a pasar con la economía, qué va a pasar con cada una de estas cosas. Y tratamos nosotros como que de adelantarnos para prepararnos, porque somos buenas personas. Tratamos de estar listos para proteger a nuestros hijos, tratamos de estar listos para saber cómo accionar en cualquier momento, en cualquier circunstancia de que pase algo en el futuro. Y por lo tanto tratamos de leer el cielo, tratamos de leer qué significa esta tormenta y hacia dónde nosotros vamos a llegar, porque las tormentas nunca se callan. Y las tormentas siempre nos van a decir que vamos a llegar a cierto final, que va a terminar en cierto punto. La tormenta te dice: no abras tu boca porque la vas a arruinar.
La tormenta te dice: no emprendas ese negocio porque no lo vas a alcanzar. No le hables a tu esposo porque a él no le va a interesar. Y la realidad es de que no podemos tener más oídos para las tormentas que para Dios. Y a veces abrimos más nuestros oídos hacia la tormenta que hacia Dios. Y no podemos cometer el error de escuchar más nuestros problemas de lo que escuchamos a Dios. Y esta tormenta no era una tormenta de lluvia, era una tormenta de aire. Todos tus problemas no son reales, solo es aire tratando de asustarte. Y hay una cosa que quiero que entendamos hoy: lo único real en este planeta y universo es la palabra de Dios. Porque todo lo que usted mira que está en este lugar, este piso, su carne, sus huesos, el cielo, la tierra, las personas, todo lo que se ve se hizo de lo que no se ve. Y la persona que lo hizo fue la persona que habló para que todo fuera creado. Por lo tanto, todo aquello que te trata de asustar no es real. Lo que tú pensabas que era realidad es más falso que la verdadera realidad. Porque la realidad es que la realidad de Dios no se ve, solo se escucha. ¿Qué es lo que te quiero decir? Tus problemas solo son viento. Tus problemas solo son aire. No son nada. No son tan sólidas como la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es sólida. La palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios trasciende el tiempo, trasciende los problemas. Y la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios no se aferra a ninguna tormenta, a ninguna tierra, a ningún problema. La palabra de Dios puede hacer absolutamente todo. Crear desde el vacío, ordenar todo el caos. La palabra de Dios es lo más real que tú vas a tener en este planeta. Así que no puedes venir y tenerle más fe a tus problemas y hacerle caso y moverte en base a tus problemas. Tienes que empezarte a mover en base a tu fe. Porque nuestros problemas no nos pueden dictar las decisiones que vamos a tomar. Es la promesa de Dios la que te tiene que decir qué tú vas a hacer. La promesa de Dios es la que tiene que dictar tus decisiones. Es la que tiene que dictar tus emociones. Es la que tiene que dictar cómo tú vas a pensar y qué tú vas a hacer. Así que antes de que tú empieces a escuchar tu tormenta, tienes que ya estar cargado de fe en la promesa que Dios te dio. Así que, ¿qué hacer con la dificultad? Muy sencillo. En lugar de escucharla a ella, recuerda la promesa que Dios te dio. Porque esa promesa no se atiene a ningún tiempo. Esa promesa está fuera del tiempo y el espacio. Y va a afectar tu tiempo y tu espacio. Y va a transformar toda tormenta, todo problema, toda situación en algo que le dé gloria a Dios. Así que en momentos de dificultad, hazle caso a la palabra de Dios. Y ten más fe en su promesa que la fe que tú tienes en tus problemas. ¿Sabe por qué le digo esto? Le digo esto porque muchos de nosotros tenemos más fe que lo malo va a pasar. Tenemos más fe que lo que nos temíamos que fuera a suceder, vaya a suceder, en lugar de tener fe que lo que Dios dijo va a pasar. Y hemos cometido el peor error del universo, que es creerle más a las mentiras del enemigo que creer la verdad de Dios. El enemigo lo único que está haciendo en tu vida es levantando vientos, creando una ventana de humo para hacerte a ti creer en algo que no es cierto. Así que en medio de la dificultad tienes que decidir creer la promesa y no creer el problema. Por último, termino con esto. ¿Qué hacemos en el temor? ¿Qué hacemos en el temor? A veces a mí me daban ganas de decirle a mi esposa, y a veces se lo digo, cuando ella me dice: tengo miedo de los truenos, yo le digo: no tengas miedo, ¿verdad? Es como un poquito gracioso, ¿no? Cuando le decimos a una persona: no tengas miedo, no te preocupes, como que eso fuera a solucionar todo miedo y toda preocupación, ¿verdad? Estoy bien preocupado. No se preocupe, no se preocupe. Me resolvió la vida, gracias, no me voy a preocupar, voy a seguir adelante, ¿verdad? No voy a tener miedo, ¿verdad? Como cuando nos dicen a nosotros, cuando tenemos muchos problemas, nos dicen: solo confía en Dios. ¿Cómo no lo pensé antes?
¿Cómo no se me ocurrió eso? Y la verdad es que tenemos miedo porque nos cuesta confiar en Dios, porque no sabemos cómo hacerlo. No hay un 1, 2, 3, ¡boom!, confianza en Dios, ¿verdad? Como el miedo, no hay 1, 2, 3, ya se fue el miedo, ya se fue la preocupación. Así que, ¿qué hacemos para confiar en Dios en medio de este temor? Los discípulos se levantaron, o mejor dicho, ya estaban despiertos y tal vez nunca pudieron dormir por una sola razón: por el temor. El temor los levantó a ellos, o tal vez nunca los dejó a ellos dormir. Y muchos de nosotros, por miedo, no dormimos. Por miedo pasamos toda la noche tratando de hacer cuentas. Por miedo pasamos toda la noche tratando de ver a qué otro hospital podemos llegar. Por miedo tratamos de ver qué otra cosa podemos hacer, y no nos dormimos. Y la más clara para todos los demás es: a veces nosotros podemos dormir, pero la única razón por la cual nos levantamos es por miedo. Nos da miedo qué va a pasar si no vamos a trabajar y no hay dinero para poder pagar la deuda que tenemos que pagar. Y nos levantamos por miedo, en lugar de levantarnos por la palabra que Dios nos dio. El que nos levanta todas las mañanas no es el amor al trabajo, es el miedo a perderlo. Y el miedo es el que te está levantando las mañanas. No cabe duda porque tu vida y tu día es completamente malo, porque estás dejando que el miedo te diga: hey, buenos días. Y te levantas todo el día pensando qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder, y que tienes que hacer esto porque si no lo haces vas a perder aquello, que tienes que solucionar lo otro porque si no lo haces va a suceder lo otro, y te empiezas a mover nada más por temor. Y somos como los discípulos tratando de sacar el agua de la barca porque tenemos miedo. No nos vamos a dormir, no aprendemos del maestro, no seguimos sus pasos porque tenemos miedo y pensamos que lo podemos solucionar, porque si Jesús está dormido, si Dios no ha hablado, si Dios no ha dicho algo, de seguro se le olvidó de que tenemos que llegar al otro lado. Por lo tanto, yo tengo que solucionarlo, me tengo que levantar porque tengo temor. Y no aprendemos ni a descansar por confiar en Dios, ni tampoco a levantarnos por creerle a Dios. No descansamos porque tenemos miedo y nos levantamos por temor. Y por esa razón yo creo que Jesús les dice a ellos: ustedes tienen tan poca fe. No les dice a ellos: tienen poca fe porque ¿por qué ustedes no vinieron y le dijeron a los cielos: váyanse? Yo no creo que ese haya sido el caso, porque de hecho hasta en la Biblia pareciera que Jesús después regresa a dormirse. Cuando usted lo lee, suena un poquito como Jesús sale y dice: váyanse de los vientos. Tan poca fe tienen ustedes, ¿hasta cuándo van a creer? Y cierra su puerta y se va a dormir. Porque yo creo que lo que Jesús estaba tratando de enseñarles a ellos en medio del temor era que la fe que Dios les iba a dar a ellos no era una fe para callar tormentas, era una fe para poder descansar en medio de las tormentas. Y muchos de nosotros, y pongan atención a esto, muchos de nosotros no aprendemos la lección que Jesús estaba tratando de enseñarles a ellos, porque Él no les dijo: ustedes tienen poca fe, no porque no pudieran echar afuera la tormenta, sino porque no pudieron descansar confiados en medio de la tormenta, confiando en la promesa de Dios. ¿Y qué sucede? La fe que Dios te da no está para mandar a callar tormentas, sino en dejar la confianza de Dios en nuestras vidas para que ninguna tormenta nos mande a nosotros. Y el problema es que nosotros queremos tener la fe para callar los problemas, mandarlos a callar. Tú quieres tener la fe para mandar a callar ese problema, mandar a callar a esa persona, mandar a callar al banco, mandar a callar la división. Y queremos tener el poder y la autoridad para nosotros mandar y callar a todo el mundo. Pero Jesús les dijo: yo no quiero que ustedes vayan y callen a todo el mundo, yo quiero que el mundo nunca los mande a ustedes. Porque existe un poder mayor. El que tiene autoridad no nada más solo dice una palabra, sino que a veces el que tiene autoridad no dice nada, porque nadie lo puede mandar.
Y nosotros nos hemos dejado mandar por las malas situaciones. Que las malas situaciones nos dicen a qué hora tenemos que dormir y a qué hora nos tenemos que levantar. Y tú estás tratando de mandar a la situación, pero no te estás dando cuenta que la situación te está mandando a ti. Estás tratando de callar la tormenta, pero no te estás dando cuenta que la tormenta te está callando a ti. Y por eso la fe que Jesús estaba tratando de enseñarles a ellos no era una tormenta para mandar, perdón, no era una fe para mandar tormentas. Era una fe para no dejarse mandar por ellas. Eso es lo que hace una verdadera persona confiada. Eso es lo que Dios te quiere enseñar hoy. Porque la realidad es, yo les voy a ser muy honesto como pastor, yo no puedo cambiar el sistema migratorio. Yo no puedo cambiar la economía. Yo no puedo cambiar tu salud. Yo no puedo cambiar tu casa. Yo no puedo cambiar tus finanzas. Y tú tampoco. Tú no puedes cambiar al presidente. Tú no puedes cambiar el gobierno. Y todos nosotros pensamos que la semilla de mostaza está para ir y mover todo el mundo. Los discípulos pensaban de que la fe de la semilla de mostaza que se había predicado en la orilla era para que ellos vinieran y utilizaran esa fe para venir y mover todo el mundo y callar las tormentas. Pero Jesús no estaba haciendo eso. Lo hizo por respuesta a los discípulos. Jesús estaba durmiendo. Porque lo que creo que Jesús estaba tratando de darles a ellos era una lección. Y la lección no era vayan y manden al mundo, vayan y manden el gobierno, vayan y manden la economía, vayan y manden a las demás personas, vayan y manden a la tormenta. Creo que la lección que Jesús les estaba dando a ellos es: no se dejen mandar por el mundo. Y aunque el mundo esté en tormentas, aunque la economía esté para abajo, nosotros descansamos en el Señor porque estamos confiados en su palabra. Porque les voy a decir una cosa: para el Hijo de Dios no hay mal tiempo, no hay tormenta. Y nosotros nos levantamos en medio de todo mal tiempo, porque no nos dejamos mandar por ninguna tormenta, por ninguna situación. Esa es la verdadera fe que Dios quiere que nosotros vivamos. Una fe no donde nosotros venimos y lo que nosotros digamos se va a hacer. No, una fe de que no importa lo que te digan, a ti nadie te va a mover. Eso es lo que creo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Y termino para poder orar. Para terminar mi mensaje, Jesús, ya dije que el objetivo de Jesús, yo creo, el objetivo de Jesús no era venir y callar las tormentas. ¿Cuántos están recibiendo de parte del Señor hoy? No. ¿Cuántos están recibiendo de parte del Señor hoy? Pongan atención a esto. Yo creo que el objetivo de Jesús no era callar las tormentas. ¿Sabe por qué? Jesús estaba plácidamente dormido. Él estaba descansando. Después de haber trabajado, de haber predicado, Él estaba ahí acostado. La Biblia dice que estaba recostado en una almohada. Él estaba descansado. Él había de seguro puesto su lugar para poder acostarse y dormirse. Y creo que Él estaba tratando de enseñar a los discípulos lo que ya muy bien hemos hablado: a confiar en medio de la tormenta y no dejarse controlar por la tormenta. Y la razón por la cual yo creo esto, y esto es lo que el Señor me mostraba en este pasaje, es de que Jesús no fue levantado por los vientos. Jesús no fue levantado por los problemas. Jesús no fue levantado por los truenos. A Jesús no lo levantó el agua entrando al barco. A Jesús no lo levantó el ruido. A Jesús lo levantó las voces de sus discípulos. ¿Qué te quiero decir? Tus problemas no levantan a Dios, son tus oraciones. El ataque del enemigo no mueve a Dios, es tu fe. Y la razón por la cual Él se levantó no fue por los vientos, no fue porque el enemigo estaba atacando.
La razón por la cual Él se levantó fue por el amor que le tenía a sus discípulos. Jesús no tenía miedo a la tormenta. Jesús tenía miedo que sus discípulos no tuvieran la fe para atravesar la tormenta. Y Él se levantó por amor. Jesús tenía más amor por sus discípulos que temor al enemigo en los vientos. Él no es como nosotros. Él no se levanta por miedo a lo que va a suceder. Él se levanta por amor de cada uno de nosotros. Cuando Jesús fue asignado de parte de Dios para venir a morir a la cruz por ti, Él no dijo: ¿para qué me voy a ir para allá? Él se levantó de su trono, bajó a la tierra, entró a un cuerpo de un bebé, se sometió a ser alimentado por una humana hecha de polvo y barro. Se sometió a que otras personas le limpiaran sus necesidades, le cambiaran de pañal, le enseñaran cómo hablar, a crecer y caminar acá como cada uno de nosotros, como un simple mortal. Se sometió a lo que todo el mundo sabe: el castigo de la cruz, la muerte, el dolor. Y todo eso lo hizo por amor. La razón por la cual Él se subió del trono y bajó aquí a la tierra a calmar el mal del mundo en nuestras vidas no fue por miedo al diablo, fue por amor a ti. Y la razón por la cual Él se levantó de esa cama en medio de la tormenta no fue por miedo, ay, ¿qué va a pasar? No, fue por amor a sus discípulos. Y la razón por la cual Dios está levantando en tu vida en cada problema y cada situación no es porque Él tenga miedo de que va a pasar lo peor, sino que Él tiene miedo de que tú no tengas la fe suficiente, de que Él va contigo, de que Él dio una palabra, de que tú vayas a perder la enseñanza que Él te quiere dar. Y es de que si Él te dio una palabra, se va a cumplir. Y el Señor se va a levantar en tu vida y esa palabra se va a cumplir, porque Él se está levantando del trono para hacer que esa palabra se cumpla. Porque Él no se levanta por temor, Él se levanta por amor. Y con esto los quiero dejar para que podamos orar. Jesús estaba dándoles una clase especial a los discípulos. Y les estaba enseñando a ellos dónde se utiliza la fe. Les estaba enseñando algo a ellos que creo fielmente con mi corazón que el Señor te quiere mostrar hoy. Los discípulos que estaban ahí iban a ser los responsables de lo que hoy nosotros llamamos como iglesia. Todos ellos fueron perseguidos, fueron asesinados, fueron maltratados por construir lo que hoy conocemos como la iglesia. Ellos iban a pasar la peor tormenta de sus vidas. Lo que ellos estaban viviendo en ese momento no era nada. Por lo tanto, Jesús les estaba enseñando a ellos algo que no les podía enseñar a toda la multitud que estaba en la orilla. Porque hay cierto tipo de cosas donde Dios tiene que poner personal contigo y tiene que mostrar nada más cosas a ti que no le puede mostrar a otras personas por el llamado específico que Dios te está haciendo. Y por eso es de que estás viviendo problemas, situaciones, tormentas perfectas en tu vida, porque Dios quiere darte una clase perfecta en tu vida. Y Jesús estaba desarrollando a estos discípulos para poder llegar al otro lado. Y los estaba desarrollando para que ellos fueran la cabeza de su iglesia, para que ellos fueran los discípulos de los discípulos, los meros meros. Y Jesús, parándose de la cama, les estaba mostrando a ellos cómo se ama a alguien. Y quiero que entendamos esto de una manera práctica. Tú ya no puedes pararte de la cama por temor a la tormenta. Tú ya no te puedes parar de la cama por temor a los problemas. A ti ya no te pueden parar las situaciones. A ti ya no te pueden despertar los problemas. A ti lo que te tiene que despertar es lo mismo que despertó a Jesús: el amor por otros. La visión que Él tenía de venir a salvar al mundo. A ti no te puede despertar el temor, te tiene que despertar el amor. A ti no te tiene que despertar la desesperación, a ti te tiene que despertar la fe en lo que Dios te ha dado a ti.
No te pueden despertar pesadillas. Lo que tiene que despertarte es el sueño que Dios ha puesto en tu corazón para poder llegar al otro lado. Y Jesús les estaba enseñando a los discípulos: yo les enseño a ustedes la razón por la cual uno se levanta en medio de las tormentas. Y no es para venir y pelear por las tormentas, para venir y callar al mundo, para venir y pelearme con el enemigo. Tú no tienes que pelearte con ningún enemigo, porque esa batalla está más que ganada. Pero tú tienes que pelear por las demás personas. Tienes que pelear por el llamado que Dios te ha hecho. Y escúcheme esto por un segundo. Jesús les estaba enseñando a sus discípulos que no se pelea por miedo, porque el miedo es egoísmo. El miedo es: tengo miedo a morirme yo mismo, tengo miedo a perder mi vida. Jesús les estaba enseñando a ellos que uno se levanta por amor a otras personas. Y la única forma en la cual tú vas a poder llegar al otro lado de tu vida es cuando empieces a servir, cuando empieces a amar. Y no te levantes por temor, sino que te levantes por la visión que Dios te dio. Y por eso Jesús nos enseña algo magistral. ¿Cuántos de aquí se consideran o quieren ser discípulos de Dios? Levanten su mano ahí donde están. ¿Cuántos queremos ser discípulos de Dios? ¿Usted sabe qué es lo que diferencia, como se diga, a un discípulo entre una persona que nada más es un creyente? No es siendo santo, no es siendo lo más puro, no es ayunando, no es levantándose a las 3 de la mañana para orar por 24 horas. Tampoco es parándote a medianoche para echar afuera todas las tormentas, echar fuera todos los demonios. ¿Usted sabe cuál es la única señal y prueba de que usted es un discípulo de Dios? Mire lo que dice Juan 13:35. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo que son mis discípulos. La prueba de un buen discípulo de Dios no es echar afuera las tormentas, no es venir y pelearse con el enemigo, no es venir y empezar a levantarse por temor de lo que va a suceder. La verdadera prueba de un discípulo de parte del Señor es levantarse por amor a las demás personas. Así que les quiero decir lo siguiente: no me digan que vienen a la iglesia y que por eso son discípulos de Dios. Tampoco me digan de que leen su Biblia y que por eso son discípulos de Dios. Tampoco me digan que oran a las 4 de la mañana, tampoco que se comportan muy bien, que están sirviendo, que se van a bautizar. No me digan todo eso, porque eso no es un discípulo de Dios. Todo eso tenemos que hacerlo, todo eso tenemos que cumplirlo, claro que sí. Pero si tú realmente quieres ser un discípulo de Dios, tú debes salir de la orilla, levantarte en medio de tu sueño, de tu descanso, y dar la vida por las demás personas, servir a las demás personas, y no nada más levantarte por tu temor, porque muchos de acá estamos trabajando nada más para saldar la deuda, nada más para levantarnos nosotros mismos, y no nos estamos levantando para ser la fuente de muchas otras personas. No nos estamos levantando para que nosotros seamos el ejemplo, el que esté abriendo el camino para otras personas. Y como fuente, nosotros no creemos en que Dios nada más vino a darnos algo a nosotros. Nosotros creemos que Dios vino a hacer algo en nosotros para las demás personas. Por eso tú eres una fuente de agua viva que sigue fluyendo, porque el agua no solo es para ti, es para las demás personas. La tormenta nunca se va a ir hasta que tú entiendas que la tormenta no vino por ti. La tormenta vino por la gente que te está esperando al otro lado. Así que si tú te vas a levantar el día de mañana a trabajar, quiero que tú recuerdes nada más una cosa de este mensaje que seguramente me pasé del tiempo. Y es el siguiente: tú no te levantas por miedo a que el diablo vaya a destruirte. Tú te levantas porque hubo un Cristo que murió en la cruz y te dio a ti la victoria, y ahora lo único que vas a ir a hacer es ir al otro lado a tener la promesa de parte de Dios para ti y para la gente que Dios te ha dado. Yo creo que nadie creyó eso. Así que un verdadero discípulo de Cristo sobrepasa todo silencio. Si hoy tú tienes silencio en tu vida,
Tienes que sobrepasar todo silencio, porque nada más el verdadero amor se puso en la cruz y escuchó el mayor silencio que existía en el planeta. Ni siquiera su padre estaba ahí, y por eso es de que dice: Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque el verdadero amor sobrepasa todo silencio. Un verdadero discípulo sobrepasa todo silencio. Un verdadero discípulo cree la palabra en medio del problema. Ya no creas a tus problemas, ya no creas a las malas situaciones. Cree la palabra que el Señor te ha dado. Y un verdadero discípulo se levanta en amor, dejando el temor atrás. Y esa va a ser la única manera, no nada más de que las tormentas en tu vida pasen, sino de que tú puedas alcanzar todo lo que Dios ha prometido para tu vida. Ponte de pie ahí donde tú estás. Gracias por estar con nosotros hoy. Realmente espero que el Señor haya tocado tu corazón con ese mensaje. Y si vives en el área de Dallas-Fort Worth, te invito a que puedas ser parte de nuestros servicios presenciales. Y si también este ministerio te ha tocado a ti de alguna manera, no olvides en poder ser parte de nosotros sembrando una semilla o adquiriendo más información en fuentedallas.com.